Guatevisión, lo mejor que... Los 20 años más felices de mi vida. Una familia que lo tiene todo. Los adoro. Pero cuando una de sus hijas desaparece... La niña no aparece. Todo se derrumba. Estamos viviendo una pesadilla. Una novela diferente, llena de intriga y suspenso. ¿Usted quiere que yo encuentre a su hija? En donde todos pueden ser culpables. Más debería preocuparte no saber en qué andaba tu hija. El mensaje salió de un computador de esta casa. ¿Usted viene a preguntarme o a acusarme? ¿Dónde está Elisa? Una superproducción colombiana. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Llegó la hora de decir las cosas como son, con la verdad, directa, sin filtros. Los invito a que sean parte de este cambio. Sin filtro, el nuevo segmento de análisis de Noticiero Guatevisión. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Sin filtro, solo por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Esa libertad que este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace alusión. Pues continúa escuchando argumentos de la defensa respecto a las solicitudes de medidas sustitutivas para sindicados en caso de cooptación del Estado. Luego de dictada la resolución, Sala de Vistas del organismo judicial luce con poca presencia de sindicados, familiares y defensores. Investigaciones del Ministerio Público establecen que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti buscaban millonaria jubilación para vivir cómodamente el resto de su familia y heredar a los suyos. Requerimientos de información para que la Procuraduría esté en condiciones de aceptarla. Tengo que recabar información, como le comentaba a los compañeros, sobre cuál es el impacto financiero que tiene para el país. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación analizan propuesta realizada por el interventor en caso TCQ. Además, en el pacto colectivo hay dos acciones claras, ¿verdad? Nosotros ya presentamos una denuncia al pacto colectivo, ya está presentada en los tribunales. Le contamos, entre otras cosas, que Mario Taracena solicita al juez de trabajo autorización para destituir a 250 trabajadores del Congreso. En noticias internacionales, Hillary Clinton acepta en Filadelfia la nominación a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Primer ministro turco sostiene reuniones para planear una profunda reestructuración del ejército. Hablamos también de los deportes esta mañana y tenemos que contarle que se destaca la cuarta fecha del torneo Apertura y donde Xelajú va a exponer su liderato en su difícil visita a Carcha. Destacamos que el Paris Saint-Germain derrotó al Real Madrid en el amistoso de preparación para la próxima jornada deportiva. También noticias del mundo del espectáculo que en un ratito vamos a abordar. Le agradecemos su compañía como siempre. Vamos a ver cómo está Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana. Usted nos puede acompañar para ver la información con los temas importantes a esta hora del día, cuando la temperatura nos indica entonces este termómetro que va oscilando entre los 16 y 17 grados centígrados y la sensación térmica es exactamente igual. Así está Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana. 5:51 y tenemos que continuar con el panorama que Sara Guerrero nos tiene para contarnos qué pasa con el clima en esta jornada. Sara, buen día. Buen día, Ricardo, y buen día a todos nuestros televidentes. Como siempre, es un honor que nos puedan acompañar para hacerles llegar la información más relevante a nivel nacional. Cuando son las 5:52, es momento de darles un avance de la actividad climática para el territorio nacional.
podemos observar que la temperatura actual es de 17 grados centígrados con una probabilidad de 80%. La temperatura máxima para el día de hoy será de 27 grados centígrados con una mínima de 14. El amanecer se pudo observar a las 5:44 y el atardecer se estará viendo a las 6:32. Más adelante ampliaremos esta información. Bueno, es parte de las noticias que cubrimos a esta hora de la mañana y como siempre hay un tema central, María René, abordamos distintos puntos de la realidad del país. Esto tiene vinculación directa con esta noticia que también empieza a generar repercusiones en el plano nacional. Vamos contigo. Las intenciones del presidente del Congreso las conocíamos hace unas semanas cuando anunciaba que si la lista de trabajadores, la nómina de trabajadores del Congreso debía ser depurada. ¿Por qué? Decía él. Bueno, porque dice hay clanes familiares que se apoderan de la mayoría de puestos dentro del Congreso de la República. Ahora, bueno, va un paso más allá y pide entonces autorización a un juez de trabajo para destituir a más de 200 empleados del Congreso de la República. Muchos de ellos, dicen, están ocupando plazas que no deben estar ocupando o también son familiares, dicen, de trabajadores del Congreso. ¿Qué impacto va a tener esto? El presidente del Congreso está diciendo precisamente que a ellos se les atribuye el mal funcionamiento, el abuso de poder, pero que, bueno, la población no ve lo que realmente ocurre con la cantidad de trabajadores que hay dentro del Congreso de la República. Esta mañana lo vamos a estar abordando de manera muy profunda y claro, todo esto vendrá más adelante. Bueno, indudablemente es más que importante el tema. Estamos hablando de esta realidad que se vive en el Congreso de la República y esto que está generando muchas repercusiones. Estamos hablando de casi 300 personas que quedarían desligadas de sus puestos laborales. Arranca este proceso de destitución, como bien decías, María René, y esto puede traer muchas implicaciones, sobre todo en lo económico, ¿no? Con la importante reserva o el ahorro que tendría el Congreso de la República a partir de tomar esta decisión. Pero hay una pregunta concreta: ¿modificará o no el panorama, la realidad que se vive dentro del Congreso de la República? Pedro, vamos contigo. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, ya el último viernes del mes de julio, así que espero que la pasen bastante bien. Y bueno, tampoco pues no cabe duda que le tenemos a usted una pregunta, ya Ricardo lo comentaba, también María René, un tema muy importante y por eso ligamos esta pregunta este viernes. ¿Cree que depurando la nómina de trabajadores del Congreso mejorará su funcionamiento? Es una pregunta cerrada, tiene usted dos opciones, sí o no. Seguramente pues esos valores van a ir creciendo durante el VLM Noticias y si usted pues necesita expresarse pues un poco más, le dejamos a su disposición también el hashtag VLM Despidos Congreso. Con este hashtag su comentario saldrá al aire y tendrá usted pues mucho más oportunidad de desarrollar esta pregunta y también pues nosotros sabremos qué es lo que usted piensa. Así que los valores en cero, son las 5:55 de la mañana, le dejamos ya la pregunta y sobre todo también las redes sociales. Recuerden nuestra plataforma de Twitter, @guatevisión_tv y viva LM_GTV. Continuamos con más. Pedro, y por supuesto que llegó el momento de hablar de algunos otros temas importantes. Vamos a presentarles algunas de las noticias más destacadas. Esto tiene que ver con la portada de Prensa Libre. Vamos a verla. Prensa Libre presenta. Estados Unidos tramita salida de 72.000 guatemaltecos, más de 600 casos se relacionan con ilícitos. Algarabía en Cracovia, miles de jóvenes de todo el mundo saludan al Papa Francisco, dándole la bienvenida a la Jornada Mundial de la Juventud. Baches causan pérdidas. Clinton aboga por la unidad y proponen plan contra pandilleros. Vamos al interior de Prensa Libre entonces para encontrarnos con el tema central. Y es este que usted está viendo en pantalla. Hay 71.900 casos de deportación en Estados Unidos. Guatemala es el tercer país con casos en cortes de inmigración. Y la prioridad son los niños sin compañía y las unidades familiares. Ahí están los procesos según nacionalidad, encabezando México, luego El Salvador y tercero Guatemala en relación a la cantidad de personas que podrían llegar a ser expulsadas. Mientras tanto, en otras noticias y ya en la realidad del país, hablamos del caso cooptación del Estado. Entre quejas y alegatos, defensa pide medidas. Audiencia continúa el lunes próximo. Ministerio Público analiza apelar 4 faltas de mérito. Y el ambiente en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, un día después de la resolución del juzgado, era bastante más tranquilo, pero la audiencia va a continuar el próximo lunes después de una sesión de 7 horas, donde quejas, porque la mayor parte de los abogados manifestó que existía un abuso de la formalidad de prisión preventiva.
Más noticias a esta hora y es confirmada la suspensión de Gallardo. Inhabilitación del director del RENAP continúa hasta que haya sentencia en firme. RENAP tiene dirección interina. Efectivamente, el directorio del Registro Nacional de Personas confirmó durante la sesión sostenida ayer la suspensión de Rudy Gallardo. Estos son algunos de los temas más importantes que abordamos a esta hora del día, 7:57 minutos. También la portada internacional que destacamos esta mañana para ustedes. Así es, compañeros, tenemos que hablar también de esta portada del New York Times que nos presenta entonces sus titulares y precisamente habla de la candidatura de Hillary Clinton y dice: Clinton advierte que vienen momentos de reconciliación, acepta esta histórica nominación prometiendo reparar los vínculos de confianza. Después de 240 años, las mujeres vuelven a ver entonces a una candidata a la presidencia, levantando entonces este poder femenino. Y precisamente esa es la noticia principal de New York Times de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con el repaso informativo porque hay que hablar de lo que ocurría en la última jornada en esta audiencia por el caso de cooptación del Estado, última jornada de la semana al menos, porque el juez Miguel Ángel Gálvez continuaba escuchando los argumentos de la defensa respecto a las solicitudes de las famosas medidas sustitutivas para sus patrocinados. Por su parte, fiscales del Ministerio Público han pedido mantener, entre otras cosas, en prisión a los 53 involucrados en el caso. Y era el juez Gálvez quien aplazaba la audiencia para el próximo lunes en horas de la mañana, donde finalmente se podría conocer la resolución. Ahora, después de ya conocer que estas 53 personas quedan ligadas a proceso, hay que saber si van a quedar en prisión preventiva o si estas medidas que están solicitando podrían llegar a darse. Aquí el reporte. Miguel Ángel Gálvez, juez contralor, desde el estrado escuchó los argumentos de 15 abogados defensores, quienes le solicitaron medidas sustitutivas. La defensa de los 53 que permanecen ligados a proceso penal continuaron con sus argumentos para evitar que continúen en prisión. La mayoría de los indicados se acercaron al estrado y solicitaron el beneficio, luego de prometer responder a las disposiciones del juez. Ana Graciela López y Edna Maribel Berganza, sindicadas de financiamiento electoral ilícito, solicitaron la benevolencia al juez. Graciela López dijo que al conocer la situación regresó voluntariamente al país y por principios se entregó a la justicia. Usted como un juez de garantías le pido, le suplico de